Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo y, como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Bueno, vamos a ver, Leo. Hay cambios por aquí. Dentro del trabajo, una etapa que se termina, sobre todo los Leo que estáis trabajando. Es decir, que dentro de estos cambios veo a muchos de vosotros, Leo, con cierta incertidumbre, ¿no? Perdón. Pero la incertidumbre en los cambios es lo normal, es lo lógico. No son unos cambios negativos para ti, Leo. Son unos cambios dentro de, pero que a ti realmente no te afectan. ¿Bien? Es cierto que puede haber en cuestión o durante 2 meses aproximadamente ciertos retrasos en el tema de lo que cobráis. Pero esto sería puntual, sería algo puntual, no sería algo que pasara constantemente. Bien, los Leo que no estáis trabajando, veo mucha posibilidad de firmar un contrato aquí, pero no sé por qué cambias de opinión en el último momento, o estas personas cambian de opinión, ¿no? Eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, ¿puede haber un cambio de última hora en esto? Sí, Leo. Así que lo que estéis esperando casi para entrar a trabajar, puede haber cambios aquí. Esto no quiere decir que sea el cambio para siempre. ¿Podrían llamarte después? Sí. Te podrían llamar después, Leo? Los Leo que tenéis un negocio, igual te digo que se hacen ciertos cambios que son positivos, ¿vale? Son cambios positivos, los cuales, ¿qué pasa con estos cambios? Estos cambios, para ver el beneficio hay que esperar, ¿no? Así lo dicen las cartas. Hay que esperar de cara a futuro a ver los beneficios. También digo, Leo, todos estos cambios que se hayan hecho y que en su día se pactara con estas personas algo en concreto, puede cambiar también en el último momento. Cosa que tú podrás estar de acuerdo o no de acuerdo, pero con esto ya lidias tú, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, los que estáis esperando avanzar, recibir un dinero en conjunto con alguien, dicen las cartas. Eso está parado ahora mismo. Y yo también voy a decir algo aquí. Los que vayáis a pedir un préstamo os podéis encontrar con cierta sorpresa, si lo dicen las cartas. Sorpresa no positiva, ¿vale? Porque esta sorpresa que tú te puedes encontrar, Leo, no tiene que ver contigo, pero a ti te afecta. O sea, no es algo, un error que hayas cometido tú, sino un error que haya cometido otra persona, pero que a ti realmente pues te afecta, ¿vale? Errores de otros que pagarías tú. Leo, no me salen grandes cantidades de dinero, si me sale algo que evoluciona en conjunto con alguien, al lado de alguien, y que podría generarte una buena economía de cara a futuro. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Veo mucho un recuerdo hacia una persona del pasado,
Demasiado recuerdo, mucha conexión aquí, mucho sufrimiento. Esta persona no se va de tu vida todavía, Leo. No se va, mira, lo primero que tú no la sueltas, eso es lo primero, empezando por ahí, ¿no? Y lo segundo que aquí por destino, dicen las cartas, esto no está terminado, esto está parado. Entonces, esa persona puede aparecer en tu vida en cualquier momento, ¿vale? Lo tengo que decir. Ahora, es la persona de tu vida, Leo, vas a estar un tiempo con esta persona. Vas a estar un tiempo con esta persona, si te lo digo. Entonces me hablan de un reencuentro con una persona del pasado, una persona con la cual has tenido muchísima conexión y que en cierto modo no habéis soltado ninguno de los dos. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. ¿Ves? Cambios importantes en tu vida que te traen a personas muy anheladas, ¿no? O sea, aquí hablan, una persona del pasado regresa, pero claro, Leo, oye, tú sabes que esta persona del pasado tiene a alguien en otro lugar, ¿no? O sea, que esa persona que está en otro lugar aún existe. Esa persona no ha desaparecido de la vida de este pasado con el cual tú te reencuentras, ¿no? Yo quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, aquí te puede generar muchísima duda. Pero fíjate que aunque a ti te genere duda, Leo, tú vas a caer en esta historia de nuevo. ¿Sabes qué pasa? Que al estar esa otra persona en otro lugar, no hay una limitación de veros constantemente, de llevar una doble vida. Bien, no hay una limitación porque esa persona no tiene cómo saber, ¿no? Vamos a ver qué más. Pero está ahí, es lo que yo quiero decir. Vamos a ver qué más. Leo. Vas a tener noticias de esta persona en breve, ¿eh? Y la primera comunicación no es una comunicación directa. Tengo que decirlo. Vamos a ver por qué dicen las cartas que no es una comunicación directa. Vamos a ver si podemos tener más información por aquí. La letra B la estoy viendo muy marcada en esta historia, quiero que lo tengas en cuenta. La B y la I. Letra B de Barcelona, I. De Italia. Preciosa Italia. ¿Cuándo volveré yo a Italia? Estuve este verano otra vez, ¿eh? La tercera vez ya. El amor. Cuando una persona se enamora de algo, pues ya está. Y yo estoy enamorada de Italia. Leo. La primera comunicación es como que se hace un silencio, ¿vale? Se hace como un silencio, no como que de esto cuando te llama y dices, tengo la sospecha de que eres tú, pero claro, como no ha hablado nadie, como cuando te llaman con número oculto y se quedan callados, en fin, todo esto. La primera comunicación puede ser esta. Creo que podría haber más ya o ha habido más anteriormente. Bien, la segunda comunicación sí hay. La segunda llamada sí hay comunicación. Ahí sí hay comunicación. Pero en esa segunda llamada, Leo, yo te tengo que decir que no es una persona que a ti te diga, te deje claro, vamos a volver, te deja cosas en duda, ¿no? O sea, te habla, pero dejándote claro que no vais a volver, como que lo vuestro está terminado. Un día 21 o 24, tenlo en cuenta. Bien, Leo, quiero que tengas en cuenta esos 2 días, 21 o 24. Bien, vamos a ver qué más. Realmente esta persona nunca ha sabido dónde quiere estar ni lo que quiere hacer, ¿eh? O sea,
y hay una atracción muy fuerte hacia ti. Dice que posiblemente haya pasado el tiempo que vosotros que hace ya tiempo que vosotros no os veis, pero esa atracción no ha desaparecido. ¿Bien? Es lo que yo estoy viendo, algo que no ha desaparecido. ¿Bien? De todas maneras, Leo, ya me contaréis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Ha habido mucha incertidumbre e inestabilidad respecto al futuro de la relación o al futuro de uno de los dos. Yo diría de la relación, ¿bien? Pero bueno, ahora mismo estamos en otra cosa. Estamos en otra cosa, pero aquí veo para muchos de vosotros, Leo, el compromiso. Se inicia un compromiso, sobre todo los que estéis en pareja. Los que estéis, que está la relación, que uno de los dos está esperando respuesta del otro. O sea, todos los que estéis en esta situación hablan de un compromiso entre vosotros. Noticias de compromiso, de casamiento, de convivencia, de lo que queráis llamar. De sí quiero estar contigo, de somos novios, todo eso. Bien. Hablan también de un viaje y en ese viaje, que esto será más para los que estéis casados y en convivencia, en ese viaje como que es que hay muchas expectativas de cara a futuro respecto a la relación. Pero esas expectativas son muy grandes. No está mal que sean grandes, pero hay que poner los pies en la tierra, así lo dicen las cartas. Hay que poner los pies en la tierra también. O sea, que cuando se hable con algo que se puede, sabiendo que es algo que podemos obtener, ¿bien? Porque hay gente que cuando se ilusiona con una cosa lo lleva tan a rajatabla que luego no cumple las expectativas y se vienen abajo. Lo digo por eso. Entonces, la relación, te digo, Leo, que sigue adelante, aunque he de decir que en el tema económico, Leo, debéis de aclarar algo entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Leo, casados, en convivencia y novios, aquí dice, lo que a vosotros os podría distanciar, bien, es el no hablar claro con ciertas situaciones de lo laboral o de la economía en conjunta. Esto para los que estéis viviendo juntos y demás. Bien. Leo, hay uno de los dos que no es claro en algo. Es lo que yo veo aquí. Hay uno de los dos que le cuesta ser claro. Como que uno siempre decide vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el otro no quiere pero se calla. Entonces, ¿esto podría generar estancamientos de cara a futuro en la relación? Por supuesto que sí. Porque este tipo de cosas siempre tienen un límite. Entonces llega un punto que uno estalla. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios, veo haciendo un desplazamiento en conjunto para obtener algo, ¿no?, de cara a futuro, así lo dicen las cartas. Es positivo ese viaje, hombre, yo lo veo positivo, pero como he dicho antes, con los pies en la tierra siempre, Leo. En el tema de las emociones y demás, de los sentimientos, aquí dicen las cartas, Leo, hay uno de los dos que no demuestra los sentimientos, que oculta sus verdaderos sentimientos. Entonces, dice que esto puede generar dudas a la otra parte de pensar que no hay un sentimiento o que no tienes un sentimiento hacia mí, ¿no? Vamos a ver qué más.
¿Ves? Para muchos de vosotros dicen las cartas que algo se reanuda, algo comienza de nuevo, hay un cambio importante, ¿bien? Pero también tengo que decir, ¿ves? Y todo hace referencia al tema de tener los pies en la tierra, ¿no? El que haya un cambio importante, el que se tome una decisión en algo, eso no quiere decir que todo va a ser camino color de rosa. Nada es camino color de rosa en la vida. ¿Bien? O sea, esto yo quiero que lo tengáis claro, Leo. Que va a haber cambios que son positivos, que es un compromiso, pero que siempre barajéis la posibilidad de que no puede salir bien. A lo mejor sí sale bien, pero a lo mejor no sale bien. Entonces, en este caso, lo que yo quiero decir es que no esperes un cambio en la persona en sí, para los que estéis en esta situación, ¿bien? Que esta persona puede dar un paso, sí, pero que no esperes a lo mejor un cambio en la persona como persona, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Leo con tu mensaje especial del amor. Leo y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Tu mensaje especial del amor te dice: Leo, no apartes a las personas que tienes a tu lado por personas que no son reales y no son honestas en tu vida. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo y tu salud. Cuidado con las infecciones, Leo, y todos los que estéis con un problema de cintura para abajo, me gustaría que le prestarais atención, y que no lo dejéis. Cada uno que lo aplica a su historia, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Leo y tu mensaje general. Leo y tu mensaje general te dice: todavía tienes que sorprenderte mucho más con ciertas personas que tienes a tu lado. Todavía te tienes que dar cuenta de que muchos de los problemas e inconvenientes que has tenido son por la manipulación inocente de otra persona. Leo, el número 35 te doy para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Leo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.